Muy bien, gracias a Dios estamos aquí en la iglesia La Verdad de Cartago, Costa Rica, con los pastores Daniel y Beatriz Guzmán. Gracias a Dios por la bendición de poder compartir con ustedes a través de este medio que es el Facebook y cualquier otro medio con que se pueda retransmitir este mensaje. Va a ser de gran bendición para toda persona que tenga la ocasión de poder recibir esto. Muy bien, vamos a continuar, ¿no? Hablamos anteriormente de en qué debo de estar seguro, por qué debo de estar seguro en relación a mi salvación, en relación a las respuestas a mi oración, en relación a la guía del Espíritu de Dios, ¿verdad? En relación al perdón del pecado y a la seguridad de la victoria que tenemos solo en Cristo Jesús. Solo en Cristo. Ahora bien, la pregunta sería, ¿qué es lo que origina o qué es lo que hace posible que yo pueda desarrollar estas seguridades? Lo que origina, lo que hace posible que yo pueda desarrollar estas 5 seguridades es básicamente poder conocer claramente qué es o cuáles son los bienes que Dios me ha dado. Porque la seguridad de estos puntos que he compartido deben de tener una base. Entonces, si yo entiendo claramente todo el bien que he recibido de parte de Dios, pues entonces en eso debo de estar seguro. Y justamente hoy vamos a compartir esos puntos que han hecho posible de que yo pueda desarrollar seguridad. Por ejemplo, vamos a mirar las bendiciones del creyente. Del creyente, del que cree en Él. ¿Ok? Las bendiciones del creyente. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es la primera gran bendición? ¿Cuál es el primer bien que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? El primer bien que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es que Él nos ha dado una potestad. ¿Qué potestad? De ser hechos sus hijos. Ese es el primer bien que Dios nos ha dado. Entonces, vamos a ponerlo aquí. El primer bien de Dios es que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Y vemos el texto bíblico, Juan 1:12. ¿Ok? En Juan 1:12 dice claramente, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en Él, Dios le ha dado potestad de ser hechos sus hijos. Yo lo dije, pero vamos a leerlo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, muy bien, el primer bien que Dios nos ha dado, aquellos que hemos creído, aquellos que hemos reconocido que Él es el Hijo de Dios, es que nos ha dado esa potestad de ser hechos sus hijos. Entonces, el bien de Dios ya está en nosotros. Ese es el bien de Dios. ¿Y qué es lo que ha generado ese bien de Dios en cada uno de nosotros? En que eso nos ha librado ¿de qué? Nos ha librado del destino que teníamos sin Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sin Dios ya teníamos un destino. ¿Cuál era el destino? La perdición. No básicamente en que
necesariamente teníamos que ser malos en esta tierra, hacer el mal. No, simplemente que no teníamos acceso a Dios y por ende, si estábamos separados de Dios, no podíamos heredar nada de Dios. Tan sencillo como eso. Pero al poder reconocer a Cristo, al poder creer en Él, Dios nos ha dado la potestad, el bien de hacernos sus hijos. Y como hijos de Dios, pues nos cambió el destino. ¿Y ahora qué tenemos en Él? Tenemos vida eterna. Entonces estamos con esa gran bendición de estar con Él eternamente. El mayor bien de Dios es el primero, que Dios nos ha dado esta bendición. ¿Ok? Un hijo, una persona que estaba totalmente separada de Dios, distante de Dios, ¿verdad? Ajena a Dios, pues hoy, por medio de Cristo, estamos en Él, estamos con Él y disfrutamos en Él. Ahí está la marca del bien de Dios en cada uno de nosotros. Es muy importante esto. ¿Ok? Entonces, si ya tenemos eso en primera instancia, ese es el primer punto. ¿Ok? Entonces, muy importante poder entender claramente el texto bíblico. ¿Cómo podemos disfrutar del hecho de ser hijos de Dios? No solamente que le reconocemos a Jesús, sino que creemos en Él. ¿Ok? No solamente que reconocemos, sí, Él es Jesús, el Cristo, sino que tenemos que creer plenamente en Él. Allí radica la fe. La fe no es creer lo que yo siento, la fe no es creer lo que yo quiero, la fe es creer en Él. La fe es creer en su palabra. La fe es creer en lo que Él ha dicho. Allí radica la fe. Ok, ¿cuál es el otro bien de Dios? Vamos a avanzar. ¿Cuál es el otro bien de Dios? Que usted y yo, ¿ahora qué somos? La morada ¿de quién? Del Espíritu de Dios. ¿Ok? Ese es el otro bien de Dios. La morada y también la guía del Espíritu Santo. El segundo bien de Dios que nos ha dado es que nos ha convertido en su morada. Somos la morada del Espíritu de Dios. O sea, en nosotros está su Espíritu. En nosotros mora su Espíritu. Y no solamente eso, sino que también nos guía. ¿Ok? Entonces no nos puede guiar sin morar. Es imposible. ¿Me entiende? Hay muchas personas que no conocen a Dios y dicen, el Espíritu de Dios me ha guiado. ¿A dónde? Es imposible. Si no mora el Espíritu de Dios en la vida de la persona, quiere decir, si no ha experimentado un nuevo nacimiento, pues no puede guiarlo. Es tan sencillo como eso. Por esa razón es que debemos de tener el detalle de cada punto para poder tenerlo claro y conciso. Y de esa forma poder estar convictados de que Dios lo habla claramente, específicamente, ¿para qué? Para que nosotros podamos convictarnos de ello. Y de esa forma poder desarrollar. Entonces el segundo bien de Dios es que nos ha hecho su morada, que somos su morada y que también nos guía. ¿Qué es lo que Dios con esto está dándonos? Nos está dando protección. Con que el Espíritu de Dios more en nosotros y nos guíe, ¿qué nos está dando? Protección. Es lo que nos está dando. ¿Amén? Muy bien. Entonces, podemos ver 1 Corintios 3:16. La iglesia de Corintios, temprano lo estuve compartiendo con mis amigos pastores. 1 Corintios, Pablo, después de haberles
mostrado a los mismos miembros de la iglesia de Corinto, ¿qué les dijo en el primer capítulo? Miren, Dios los ha bendecido a ustedes grandemente. Dios les ha dado de todo, los ha enriquecido, los ha bendecido, les ha dado palabras, ciencia, profecía, tienen dones por todos lados, qué bueno. Pero en el capítulo 3, ¿qué les dice? Pero con todo eso que tienen no les puedo hablar como espirituales porque aún no soy capaz de entender las cosas espirituales. ¿No es cierto? En los primeros versos. Y en el verso 16, ¿qué le dice? ¿No sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No lo sabían, pues. Es la realidad, es la verdad. Entonces, ¿desde qué tiempos a veces andamos fallando en esto? Desde esos tiempos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos contentamos con lo que nosotros solamente queremos. No, ya Dios me bendijo, ya estoy bendecido por Dios. Y la bendición de Dios la distorsionamos porque el bien de Dios, como estamos viendo, es que Dios nos ha hecho sus hijos. No nos ha dado una casa, no nos ha dado un carro, no nos ha dado un traje. No, eso no es la bendición. Y ahí es donde se genera la gran confusión. Todas las cosas materiales son añadiduras. ¿Ok? Todas las cosas materiales que podemos recibir, que podemos obtener, que nos pueden bendecir, nos pueden regalar, son añadiduras. Pero las bendiciones de Dios, el bien de Dios está basado en las cosas espirituales, en las cosas celestiales, en las cosas que tienen que ver con la esencia de Dios, que es el amor básicamente, que es el gozo, que es la paz, que es la benignidad, que es la bondad, que es la paciencia, que es la fe, que es la templanza, que es la mansedumbre. Esos son los frutos espirituales. Y si yo no tengo esto, entonces ¿cómo puedo desarrollar eso? ¿Ok? Por esa razón es que debemos de tener claro que Dios nos ha dado el gran bien de hacernos templo de Él. Y por esa razón es que nos guía justamente. ¿Para qué? Para protegernos. Y Pablo les exhortó muy bien a la iglesia de Corintios. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso fue lo que le dijo. ¿Ok? En Juan capítulo 14, vamos a mirar otro texto. Permítanme, por favor. Dice la Escritura en 14:26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Ok? Entonces, en el Evangelio de Juan, ahí podemos ver claramente, en el capítulo 14, en el verso 26, que Dios nos ha dado de su Espíritu para que seamos enseñados. ¿A qué? A que aprendamos a vivir bajo su guía, a que tengamos claro que realmente Él está en nosotros y de esa forma nos protege. Amén. De esa forma nos protege. Entonces capítulo 14, verso 26. Es lo que dice la Escritura. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviaré en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que os he dicho. Él nos hace recordar lo que ya Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado Dios? Su palabra. ¿Para qué nos ha dado su palabra? Para que por medio de su Espíritu podamos saber y entender qué es lo que Él ya nos ha concedido. 1 Corintios, un texto más. 1 Corintios, capítulo 1, verso 12. ¿Ok? Voy a leerlo.
1 Corintios, capítulo 1, verso 12. Perdón. Es 2 Corintios, me equivoqué. Es 2 Corintios. Dice, pero Dios no nos ha dado el espíritu del mundo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Ok? 1 Corintios capítulo 2, verso 12. Ya lo escribí. 1 Corintios capítulo 2, verso 12. Vuelvo a repetir. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, ¿qué cosa? Lo que Dios nos ha concedido. Entonces, Dios nos ha dado ese espíritu para conocer exactamente todo lo que nos ha concedido. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Todo lo que Él nos ha concedido en su palabra, pues. ¿Ok? Más adelante dice, porque el hombre natural no puede conocer ni entender y menos obedecer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se ha de discernir espiritualmente. Entonces hay razones básicas por las que debemos de conocer exactamente o detalladamente el bien que Dios ya nos ha dado. Y por medio de su espíritu lo podemos conocer plenamente. Entonces, aquí Dios nos ha dado algo muy importante. El Espíritu de Dios mora para siempre en nosotros. ¿Ok? Para siempre. Así lo dice su Escritura. Yo lo creo. ¿Ok? Porque su palabra lo dice, Dios lo dice. Que mora para siempre y que más nos enseña todo. Lo dice la Escritura. Nos enseña todo. Muy bien. Punto 3. Vamos al punto 3. No solamente hemos recibido el bien de ser la morada y recibir la guía del Espíritu Santo. No solamente eso, también obra en nosotros. Obra en nosotros, obra a través de nosotros, por eso la obra del Espíritu Santo. Es algo muy importante. La obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo es esto de la obra del Espíritu Santo? Porque a través de eso que recibimos, respuesta. A nuestra oración. Por esa razón es que debemos de tener seguridad. ¿Ok? Porque por medio del Espíritu Santo tenemos las respuestas plenas y totalmente claras. ¿Por qué? Porque acá lo hemos visto. No solamente está para siempre con nosotros, sino que nos enseña todo. Por esa razón es que Dios obra en nosotros a través de su Espíritu. ¿Para qué? Para poder tener claro toda su respuesta. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? ¿Cómo es que Dios puede obrar aún en las peticiones más pequeñas que tengamos? Si está dentro de lo que Dios ya estableció, pues se va a dar. Se va a dar. Ese es el bien de Dios para cada uno de nosotros. Aún por pequeñitas que sean las peticiones, ¿verdad? Aunque parezcan insignificantes, se va a dar. Por eso, ¿qué debemos de hacer? Orar en todo tiempo. Por esa razón.
Orar en todo tiempo, es lo que necesitamos hacer. ¿Ese es un bien de Dios? Por supuesto que sí. Pero ¿qué pasa si es que nosotros, ya tengo el Espíritu Santo, ya sé que el Espíritu mora en mí, entonces ya sé que también me puede guiar, pero ¿cuándo me va a guiar? Cuando yo quiero. Pero si yo sé que el Espíritu Santo mora en mí, me guía y obra a través de mí, pues entonces yo lo quiero completo. ¿Por qué? Porque completo lo voy a disfrutar. Si no está completo, no lo disfruto. Simplemente, ¿es verdad o no? Tiene que estar completo. La mora, la guía y la obra del Espíritu Santo. De esa forma, entonces voy a tener plena seguridad. ¿Ok? Voy a poder tener plena seguridad. Pero si solamente me conformo con parte de ello, pues entonces no hay forma de disfrutarlo. Así que es muy importante cada uno de estos puntos. Ahora miremos, ¿qué otro bien nos ha dado Dios? ¿Qué otro bien nos ha dado Dios? Hay un bien muy especial que Dios nos ha dado, y es el bien de quebrantar exactamente las tinieblas. Amén. Ese es el bien que Dios nos ha dado. Y ahí ya pasa de qué? De la identidad a desarrollar ¿qué? La autoridad. Entonces, en los tres primeros puntos que tenemos, la identidad de Dios. Al ver que somos sus hijos, que el Espíritu de Dios mora, guía nuestras vidas, que el Espíritu de Dios obra a través de nosotros, ¿eso con qué tiene que ver? Con todo lo que somos, identidad. Pero aquí, en este cuarto punto, vemos que podemos quebrantar las tinieblas por la autoridad que nos ha dado. ¿Ok? Entonces, ¿tenemos ese bien de Dios en nosotros? Claro que sí, lo tenemos. ¿Ok? Entonces, ¿las tinieblas pueden ser quebrantadas? ¿Sí? Claro que sí. El poder de Dios puede quebrantar el poder de las tinieblas, porque las tinieblas tienen su poder. ¿Es cierto eso? Por eso aquí, quebrantar el poder de las tinieblas. ¿Es posible? Sí. ¿Podemos? Sí. Sí podemos. Pero ¿dónde vamos a aplicar eso? En aquello que Dios ya estableció. No lo podemos aplicar donde nosotros queremos o donde nosotros sintamos. Tenemos que aplicarlo donde Dios ya lo estableció. Así es como funciona. Porque todo tiene que estar dentro de lo que Dios ya preparó. ¿Ok? Entonces, ¿ahí qué desarrollamos? La autoridad del creyente. Allí está. La autoridad del creyente. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo es que podemos ver esto? Vamos a mirar algunos textos. Vamos a Marcos capítulo 3, verso 13 al 15. Ahí habla cómo es que el Señor hace su convocatoria, ¿no? Muy bien. Vamos avanzando. Dice, miren, en el Marcos 3, verso 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y el verso 15 dice así, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Autoridad para echar fuera demonios. En otras palabras, para quebrantar el poder de las tinieblas. Eso es lo que quiere decir. ¿Ok? Entonces, si ya comenzamos a desarrollar estos tres primeros puntos, que tiene que ver con la identidad, consecuentemente podemos desarrollar lo otro, que es la autoridad. ¿Verdad? Y si miramos eso, vamos a poder entender que estamos aquí entendiendo el bien de Dios, pero desde la originalidad de la creación. Porque Dios así lo creó al ser humano. Les dio identidad y les dio autoridad al crearlos. ¿Ok?
Entonces, pero el hombre lamentablemente fue embaucado, perdieron, ¿verdad?, esa provisión de Dios, se separaron de Él, murieron espiritualmente, pero dentro del plan, del propósito, del objetivo de Dios, Dios por medio de Cristo les devuelve la identidad con estos 3 primeros puntos y con estos otros que voy a seguir avanzando, le está devolviendo la autoridad. Allí está el bien de Dios. Muy bien. Entonces, Dios le dio autoridad al creyente y lo vemos en Marcos, ya lo leímos, 3, del 13 al 15. Muy bien, vamos al punto 5. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado como un gran bien? En medio de alguna situación, dentro de lo que Dios ya estableció, de repente vemos de que se nos dificulta la situación, vemos que está difícil, está complicado, está, ¿verdad?, está bastante, como que se ha generado algunos actos que no permiten que propiamente se establezca lo que Dios quiere. ¿Cuál es el bien que viene de Dios? Dios nos bendice con la ayuda de sus ángeles. Dios nos da la bendición de que sus ángeles estén a nuestro servicio. ¿Qué les parece eso? ¿No ese es un tremendo bien de Dios? ¿Por qué? Porque los ángeles están para el servicio nuestro, pero en base a algo totalmente que Dios ha establecido, para que se cumpla su propósito. No mi propósito, no su propósito, el propósito de Dios. Entonces los ángeles están para hacer posible que en medio de nuestras limitaciones se establezca de todas maneras lo que Dios tiene como objetivo, como plan y como misión. ¿Qué le parece eso? ¿No es un gran bien de Dios? Eso es extraordinario. Es muy importante. Muchas personas no logran entender esto. ¿Por qué razón? Porque están buscando explicaciones humanas, están buscando razones científicas y jamás lo van a obtener. Pero si nosotros comenzamos a la luz de la palabra a conocer, a entender, pues entonces vamos a disfrutar que los ángeles están al servicio nuestro para que se cumpla el propósito de Dios, no el nuestro. Y de esa forma, ¿quién está obrando? El Espíritu de Dios. Porque nos guía a que nosotros tengamos a bien que sean los ángeles que hagan eso posible y no nosotros. Porque una vez hubo un predicador muy famoso, hace muchos años atrás me recuerdo, que estaba en un auditorio, estaban viendo un movimiento muy grande y el hombre estaba muy emocionado. Y en medio de todo el movimiento dice que él decía, Señor, ¿qué hago? Mira cómo está todo esto, ¿qué hago? Y el Señor le dijo, no hagas nada porque cuando haces algo malogras todo. ¿Qué les parece eso? ¿Por qué? Porque no tenía que hacer nada, ya los ángeles estaban haciendo lo que tenían que hacer, ¿verdad? Entonces, justamente, el hombre no tenía la guía del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo le estaba diciendo, quédate tranquilito nomás tú, deja que mis ángeles hagan que se cumpla mi propósito. ¿Qué le parece eso? Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Entonces, de esa forma, entonces estamos entendiendo que el bien de Dios es neta y totalmente espiritual. Muy bien. Entonces, ¿los ángeles qué cosas son para nosotros? Ministros, ministradores, dice la Escritura en Hebreos 1:14. Vamos a verlo inmediatamente. Hebreos 1:14 dije, ¿verdad? Muy bien.
Aquí está. ¿No sois todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Claro, porque el propósito de Dios, ¿cuál es? Que las personas sean salvas. ¿Pero qué más? Que vengan al conocimiento de la verdad. Como en esta casa, la verdad. Aleluya. Muy bien. Entonces, vamos al punto 6. Qué maravilla recibir el bien de Dios, ¿verdad? ¿Qué más Dios nos ha dado como un gran bien? Nos ha dado una ciudadanía celestial. ¡Qué tremendo! Somos embajadores del reino de los cielos en esta tierra. ¡Qué tremendo privilegio!, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Es un privilegio enorme. Estamos en esta tierra como embajadores del reino de los cielos. Ese es un gran bien de Dios, un privilegio enorme. Yo particularmente creo que en esta tierra no hay ningún privilegio que se asome al que Dios nos ha dado, como ser sus embajadores. De verdad que sí. ¿Ok? Así que ni Ronaldo ni Messi no pasan nada. Hablando netamente en el argot futbolístico, ¿no? Del cual me gozo también. Muy bien. El hecho de tener la ciudadanía celestial, ¿qué nos hace? Nos hace tener una herencia eterna. Nos hace disfrutar de una herencia eterna. Porque si somos embajadores del reino de los cielos, ¿qué quiere decir eso? De que por Él y en Él solamente somos eternos. ¿No es cierto? Es algo muy cierto. Entonces, esa es la herencia eterna que Dios nos ha dado. Qué gran bien que nos ha dado el Señor. Herencia eterna. Excelente. Podemos verlo en Filipenses capítulo 3, verso 20. ¿Ok? Lo pueden anotar. Muy bien. La ciudadanía recibida, su nombre queda registrado ¿en dónde? En el libro de la vida. ¿Ok? Entonces, la protección, la guía en esta tierra es porque tenemos una herencia eterna. ¿Ok? Todo eso en esta tierra está por esta razón de la ciudadanía que tenemos. Todo eso. Por esta razón podemos trascender cualquier cosa en esta tierra. Muy bien. ¿Y cuál es el otro gran bien que Dios nos ha dado? Ese gran bien que Dios nos ha dado es la evangelización mundial. Tremendo privilegio. Yo pensaba en Costa Rica, pero de muy lejos. De verdad que sí. Como en muchas otras naciones he pensado siempre de lejos. Eran sueños que cumplirse, ¿no? Yo me había ya conformado con soñar simplemente, porque me decían que soñar era gratis. De verdad que sí. Pero a Dios le place que sea así. Y hoy estamos compartiendo el mensaje aquí en Costa Rica. Y en la iglesia, la verdad. Y en honor a la verdad, estamos en la verdad. Muy bien. Entonces, hermanos, qué tan gran bendición, qué tan gran bien que Dios nos ha dado. Entonces, cuando siempre hablemos de la bendición de Dios, pensemos en el bien de Dios, que está plena y totalmente en el ámbito espiritual. Nada de esto lo puedes comprar en la esquina, nada de esto lo puedes comprar vía internet,
Nada de esto lo puedes adquirir de una forma material o física. Todo es espiritual. Absolutamente todo es espiritual. No hay nada físico, no hay nada material aquí. ¿Es cierto o no? Entonces, de eso tenemos que nutrirnos. De eso es que tenemos que estar totalmente llenos. Esto tiene que estar sellado, tiene que estar grabado en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo es que puedo entender todo esto? Cuando lo leo, cuando lo escucho, cuando lo escribo, cuando trato de memorizar, aunque no tenga buena memoria, no importa, no me exijo, simplemente lo sigo escribiendo, lo sigo viendo y así lo comparto, lo compartimos, lo hablamos, hacemos foro y a la hora que te das cuenta ya es algo natural. Así es como sucede. ¿Acaso Dios no sabe que esa es la forma en que usted y yo podemos desarrollarlo? Dios lo ha establecido de esa forma. Justamente, ¿por qué? Porque Él nos conoce, Él sabe claramente que es la forma, es el método que Dios ha establecido para usted y para mí. Y por eso nos escogió. No nos escogió porque somos muy sabios o muy inteligentes y tampoco nos escogió porque somos muy torpes o muy ignorantes. No, Dios nos escogió por su sola gracia, nada más. ¿Ok? Solo por su sola gracia. Un placer enorme haber compartido con ustedes, hermanos, amigos, todas las personas que nos están viendo, en cualquier parte de las 237 naciones, estamos para servirlos, muchas gracias. Y una vez más, soy su servidor, el pastor Luis Fernando Honores Barriga, con mi esposa Juana Honores, somos de Lima, Perú, de la Iglesia Manantial del Cielo. Muchas gracias por todo. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Dios bendito, te damos gracias en el nombre de Jesús por este lindo día que tú nos has dado, por esta gran bendición, por este gran bien que tú nos has dado al hacernos tus hijos, al darnos esa potestad, a que tu Espíritu more y guíe en nuestras vidas, y no solamente eso, sino que también obres tú a través de nosotros por medio de tu Espíritu. Señor, gracias porque tú nos has dado poder para quebrantar tinieblas. Tú nos has dado, Señor, la bendición de tus ángeles para que tus propósitos sean cumplidos. Nos has dado esa ciudadanía celestial, bendito Dios, y siempre, Señor, estaremos con toda la disposición para ir donde tú quieres que vayamos en todas partes de esta tierra. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Gracias, Dios les bendiga.